estamos de vuelta. Aquí sigue la W, ahora en digital. Gracias por acompañarnos, gracias por conectarse con nosotros. Y vamos a comenzar con una historia que en realidad debería generar alarma a nivel nacional y, por qué no decirlo, internacional. ¿Usted se acuerda, Andrea, que hace tal vez un par de años se presentó una serie de focos de incendio en el Amazonas del Brasil y el mundo entero empezó a decir SOS Amazonas? Sí, claro, lo recuerdo perfectamente. Incluso esa campaña en redes sociales fue muy fuerte con ese numeral, y yo creo que también amerita que los ojos del mundo y particularmente de nuestro país pues se centren allí, porque lo que está ocurriendo es muy, muy grave, y sobre todo el impacto ecológico, ambiental para todos nosotros es impresionante, y aquí les tenemos la historia y las imágenes. Pues empecemos a rodar desde ya las imágenes del dolor de lo que está pasando en este momento en la selva amazónica, Paola, porque tenemos que mirar hacia allá. Tenemos que enfocarnos en lo que está pasando allá, porque finalmente este lugar, esta zona que hace parte del pulmón del mundo, también tiene parte en nuestro territorio, y por ende somos todos los colombianos, por supuesto el Estado, pero todos los colombianos responsables de su protección, porque aquí estamos hablando de la vida del planeta misma, del aire que respiramos. Sí, Juan Pablo, ya estamos viendo a través de nuestras plataformas de video pues estas imágenes impactantes, como usted lo decía, de lo que está pasando específicamente en el departamento del Guaviare, en donde ya completan 10 días con cerca de 10.000 hectáreas en riesgo por un incendio que empezó, o por lo menos eso es lo que se cree, en la parte de la Ceiba. No se tiene un registro puntual por parte de las autoridades de qué lo provocó, pero sí lo que se sabe, o lo que es un hecho, mejor dicho, es que se está expandiendo cada vez más. Ya estamos hablando de 25 focos de estos incendios, y además de 10 veredas afectadas, y por eso también hemos hecho unos mapas, Juan Pablo, unas gráficas para que ustedes entiendan exactamente en dónde es que se están concentrando esta situación, o en dónde es que se está viviendo esta situación, Juan Pablo. Mire, vamos a ver, bueno, ahí estamos viendo los videos de lo que está pasando allá en el departamento del Guaviare. Esto es en la selva amazónica, como usted lo decía, pulmón de Colombia, y además y del mundo, ¿no? Una reserva natural, como lo es el Parque Nacional de Chiribiquete, aunque allá todavía no han llegado las llamas, pero hay riesgo de que lleguen, y esa es la preocupación también de las autoridades. Veamos entonces de una vez las gráficas, claro, por favor, los mapas. Porque es muy importante ubicarnos aquí y entender que el Guaviare es prácticamente el límite entre el llano y la selva. Sí, señor. En esa zona del país es en donde se da ese paso o ese cambio del sector que ha sido colonizado, ya sea para la agricultura, ya sea para la ganadería extensiva, y la selva del Amazonas colombiano, que deberíamos proteger todos, y que por eso hoy queremos llamar la atención en Sigue la W en digital sobre lo que allí está pasando. Veamos, Paola, entonces. Bueno, entonces aquí tenemos el mapa de Colombia, y vamos a ubicar entonces exactamente el departamento del Guaviare, que, como usted lo decía, pues está por un lado comunicándose con los llanos orientales colombianos, y por el otro lado con la selva, es decir, con el Amazonas. Aquí ya es el mapa específico de lo que es el departamento, que solamente tiene 4 municipios, Juan Pablo. San José del Guaviare, que es la capital, el municipio de Calamar, el municipio del Retorno y Miraflores. Y si usted se da cuenta, la mayor cantidad de focos están presentándose en este momento en el municipio de Calamar. Pero, Paola, perdóneme, la tengo que tener ahí, y no me vayan a quitar el mapa de la pantalla. Este pues es un mapa esquemático en donde usted nos pone unas llamas en distintos lugares del departamento. ¿Donde aparece una llama es en donde hay focos de incendio? Sí. Pero entonces hay incendios en todo el departamento, Hay Paola. incendios en todo el departamento, Uy, pero la mayor cantidad, como le digo, la mayoría de estos focos están en el municipio de Calamar, en donde se está viendo la situación más grave, y donde además el alcalde, que ya está con nosotros, ya lo vamos a saludar en un momentico, pues ha declarado la alerta roja, porque la situación es bastante complicada. ¿Por qué es complicada? Por un lado, ya le voy a mostrar las afectaciones, las gráficas de las afectaciones, y por el otro, porque, como le decía, hay mucho riesgo, y esto es lo que más preocupa, de que las llamas lleguen al Parque Nacional de Chiribiquete, que es una reserva natural, y por eso vamos a ver el siguiente mapa para que ustedes se ubiquen entonces en este parque. Es un parque nacional natural, el Parque de Chiribiquete, y el fuego está bordeando. Ellos llaman ahí
bueno, ya le vamos a preguntar bien al alcalde cómo llaman eso, pero es una zona como de... Sí, como de transición. De pero, transición. Pero Paola, aquí vuelvo a preguntarle con base en estos mapas que usted nos está presentando, porque es que usted muestra como si estuviera completamente rodeado el Parque Nacional de la Sierra del Chiribiquete por las llamas. ¿Esto es así? O sea, por lado y lado y lado, ¿hay llamas en este momento, Paola? No. Hay una zona que se llama zona de amortiguación. Zona de amortiguación. Sí es limitando, digamos, como ya llegando muy cerca del Parque Nacional de Chiribiquete, pero todavía no han entrado las llamas ahí. Y bueno, digamos que aquí hicieron el dibujo así, pero no es que esté la llama rodeando todo el parque, no, es solamente en una de las zonas del parque donde se está instalando esta zona pero hay un gran de riesgo, amortiguación. sí, de que llegue. Pues Esa si es no la se preocupación. controla rápido, sí, Andrea, y ya llevamos 10 días y no se ha podido controlar porque es que, Andrea, no hay capacidad de los bomberos en el municipio de Calamar y mucho menos en el departamento de Guaviare. Por eso el llamado es a nivel nacional a las autoridades en Colombia y hasta en el mundo que lleven allá organismos de socorro, de bomberos, porque es que con los bomberos que hay no se puede controlar. E incluso, mire Andrea, yo quiero que ustedes vean este siguiente video, le vamos a pedir el favor a nuestros compañeros de digital, de cómo están trabajando los bomberos. Incluso uno de ellos se quedó atrapado en medio de las llamas y lo difícil que ha sido para ellos poder contenerlas. Veamos y escuchemos un poco el audio de este dramático video. Miércoles. ¿Quedó atrapado en las llamas? Él no, el compañero es el que está atrapado en las llamas, pero es una... Mire, Juan Pablo, tratando de apagar tremendo incendio con una manguerita. No, qué angustia. No, pues que ¿sabe qué parecen? Parecen como de esos equipos para fumigación lo que están utilizando para apagar, ¿no es cierto? Sí. Son como equipos de fumigación. Y ahí es donde le está contando que su compañero se quedó atrapado adentro de las llamas y que no lo han podido sacar. Pues en ese momento, obviamente ya él salió y está, digamos, bien, pero es muy difícil el trabajo que tienen en este momento los bomberos allá en Calamar, porque ahí sí, como dicen, no alcanzan, Juan Pablo. Es que esto me recuerda lo que se acuerda en Perú, donde ocurrió pues toda esta tragedia también ambiental, que decían que la empresa sacó como unos operarios y solamente como unos recogedores, o sea, es algo que queda totalmente desbordada la capacidad y esto se necesita. Ahí es donde se evidencia completamente lo que usted dice, Andrea, y es que no hay capacidad para enfrentar estas situaciones. Y entonces volvamos a las gráficas para darles las cifras de las afectaciones rápidamente, para saludar entonces al alcalde de Calamar allí en el departamento del Guaviare. Estamos diciendo que son 10 las veredas afectadas. Si ustedes me ayudan ahí a leer, por favor. Gaitán, La Ceiba, Caño Caribe, Agua Bonita Alta, Argelia, Brisas del Itilla, La Tigrera, Agua Bonita Media. Estas son las veredas afectadas hasta el momento. Y por ende también pues hay afectación de los cultivos y ya esto pues afecta también o genera que se... haya riesgo de desabastecimiento en el departamento, por ejemplo, caña de azúcar, caucho, plátano, avicultivos, naranja, maíz, cacao y aguacate. Finalmente, pues entonces hablemos de las viviendas. Ya son 5 viviendas que el departamento o el municipio ha certificado con pérdida total. Están pendientes por verificar entre 2 y 3 viviendas y hay unas pérdidas aproximadas por predios de entre 20 a 100 hectáreas por predio en este municipio, Juan Pablo. Bueno, pues entonces es necesario que nos vayamos ya a saludar al alcalde de Calamar en el departamento del Guaviare. Él es Roymand Giovanni Garcés. Señor alcalde, bienvenido a Sigue la W, gracias por conectarse con nosotros a esta hora cuando todo el mundo debería estar mirando hacia su departamento por el impacto que esto tiene sobre la selva del Guaviare y nuestra selva amazónica. Bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes, Juan Pablo, a Paola, a Andrea, a toda la mesa de trabajo, también al ingeniero Orlando y a todos los que estén en este momento escuchándonos y viéndonos. Yo quiero que usted nos explique estos fuegos, cuando una vez se apaguen, teniendo en cuenta pues la dificultad para apagar los mismos, ¿qué va a pasar con esos territorios? Porque recuperar la selva toma mucho tiempo y en contraprestación pueden llegar unos colonos a decir, corramos la cerca y le robamos aquí unas cuantas hectáreas a la selva. ¿Qué se tiene previsto en ese momento? Y ya vamos a hablar de la situación presente, pero veamos a futuro. ¿Cómo evitar que esto se convierta en zona colonizable?
Bueno, Juan Pablo, tienes toda la razón. Nosotros aquí, aparte del trauma y la angustia por este espantoso incendio, estos incendios forestales, estamos luchando institucionalmente muy fuerte contra la deforestación. Y creo que esto que tú tocas, este tema tan importante, debe ir acompañado de toda la institucionalidad. Muchos de estos predios son baldíos, así que el gobierno nacional nos debe rodear. ¿En qué sentido? Por ejemplo, que estos predios sean protegidos bajo una ley, bajo una norma, y sea prohibida su comercialización, sea totalmente prohibida cualquier tipo de transacción frente a estos hechos. Obviamente necesitamos, ese es el clamor que hacemos, por eso elevamos este clamor en general, para que el gobierno nacional, los entes de cooperación internacional nos den la mano en este momento. No tenemos la capacidad para lograrlo. Alcalde, hablemos entonces ahora de la situación actual. Decíamos que no se ha podido conocer el origen de este incendio, pero no sé si usted tiene los detalles de qué fue lo que pasó, y también cuéntenos por qué no se ha podido apagar. Bueno, hay que reconocer que somos unas comunidades con algunas costumbres arraigadas no tan buenas, que estamos luchando por cambiar esas prácticas, de pronto creencias que se cree que para mejorar de pronto la productividad de la tierra es a través de las quemas. Yo no puedo ahorita certificarlo, porque no tengo pues esa certeza de que ese haya sido el origen, una quema indiscriminada o motivada por algún campesino o alguien que quiso de pronto de alguna manera ampliar su finca a través de este mecanismo. Les cuento que el verano intenso y las fuertes brisas que hay, también asociadas a la deforestación, pues ya las brisas son intensas, muy fuertes, y eso ha llevado a que esas chispas se expandan incontrolablemente en gran parte de nuestro territorio. Es muy triste el panorama para nosotros. Alcalde, viendo las imágenes de cómo se está atendiendo la emergencia, preocupa que están sin elementos necesarios para apagar el incendio, apenas con unos chorritos de agua ante semejantes llamas. ¿Ustedes ya tuvieron contacto con la Fuerza Aérea quizás para que les preste ese apoyo, y en este momento nos puede informar cuántos incendios están activos? Bueno, sí hemos hecho visible la situación, hemos tocado puertas. Aquí hay el Cuerpo de Bomberos de Calamar, pues no da la base, no tiene la capacidad para poder llegar y atender los diferentes focos que hay presentes. Hoy en día se nos reportaron 25 focos en el municipio de Calamar. En horas de la mañana nos reportaron por parques. A lo cual, pero nosotros aquí ahorita salió corriendo bomberos nuevamente a La Gaitana, por ejemplo, que es una vereda cercana al casco urbano, donde se había mitigado un foco, pero nuevamente reactivó. No han habido lluvias, tenemos en todos los sectores, pero lo que más nos preocupa realmente es el sitio aledaño al Parque Nacional Natural, la Serranía del Chiribiquete. Ustedes saben que fue declarada Patrimonio Visto de la Humanidad por la UNESCO, y es nuestro parque, nuestra riqueza, nuestra, digámoslo, fortaleza aquí en el territorio. En el polígono de parques que está sobre la zona de amortiguación, que es la que queda muy vecina al parque, en veredas como La Ceiba, Brisas, Caribe, se nos reportaron 2.300 hectáreas. Eso es cerquita a lo que, sí señor, esa es la gran angustia. Y hoy en día creemos que ya hay, porque en una vereda que se llama La Cristalina, donde hay un sitio que denominamos las cachiveras del Unilla, las cachiveras, en ese sitio ya nos dijeron anoche que era muy posible que se nos pasara la chispa para allá. No tenemos capacidad para mitigarlo. No, alcalde, es que uno queda espantado por esto. La comunidad entera estamos unidos trabajando en esto. Se hacen algunas líneas para desviar el fuego, para que se una, pero son prácticas
muy, digámoslo, poco ortodoxas, son prácticas que se han a través del tiempo extendido, pero la urgencia es muy, muy manifiesta para nosotros. No, es terrible porque, como lo señalábamos al comienzo, Andrea, hablar de recuperar la capa vegetal de estas zonas, esto es un asunto de años, esto no es que se logre apagar el incendio y ya, recuperar eso toma mucho tiempo. Y lo que más me preocupa, y yo creo que ya vamos a hablar también de eso con el alcalde, es que no sea un solo foco, porque uno dice, un solo foco es de repente un incendio accidental, Sí, pero cuando son varios focos y de la dimensión que estamos viendo, Andrea, esto no es normal. Esto no es normal. Alcalde, yo quiero hacerle unas preguntas rápidas, pero que nos va a ayudar a dimensionar todo lo que está sucediendo. ¿Cuántos bomberos están atendiendo la emergencia? De bomberos que estamos No. atendiendo la Y son 25 voluntaria. focos. 20 bomberos. No, ¿Cuántas no, hectáreas se han no. consumido hasta el momento? De Tengo entendido que voluntarios, son no. 15.000, No, bueno, no, no, no. en total, no solamente en lo que concierne a Calamar, pero digamos que en Calamar, bueno, en su jurisdicción, ¿cuántas hectáreas estamos hablando? Bueno, el último reporte que tenemos de hectáreas es de 3.460, Ajá. pero les digo que esto tiende a subir, porque hay sitios donde obviamente ha extendido el fuego y no hemos podido llegar oportunamente. El tema que habló Juan Pablo, yo quiero tocarlo ahorita antes de que se pierda, porque el fuego va por debajo también, y ese daño va a ser incalculable. Claro, y para dimensionar entonces, estamos hablando que 15.000 hectáreas, pero en el Guaviare, usted habla de 3.000 hectáreas en lo que Sí, concierne a 3.400 y pico. 3.400 a Calamar. Pero Estamos no, hablando, porque en Calamar es donde está la mayoría de focos, entonces digamos que hay más, puede haber más hectáreas afectadas, pero no es que sean 15.000 en total, porque si solo hay 3.400 en Calamar y ahí está la mayoría, entonces... pues son mire que así lo menos. estaban reportando las autoridades en general en el Guaviare. Pero digamos que centrémonos en estas 3.400 con 20 bomberos. Alcalde, ¿qué le ha dado de ayuda al gobierno nacional? ¿Qué ayuda ha recibido usted? De pronto más bomberos, de pronto Fuerza Aérea, ¿qué le ha dicho el presidente? ¿Algún ministro? No, señora, no. Al momento no hemos tenido ninguna comunicación, hemos atendido con la poca capacidad, hemos tocado puertas. Sí tengo que resaltar que el programa Riqueza Natural de USAID nos ha dado un apoyo directo a nuestro cuerpo de bomberos y a aquellos voluntarios que están mitigando los fuegos. También por parte de la Federación Luterana, el Ejército nos ha dado unos kits de hidratación para los muchachos, pero esto no es suficiente. Créame que necesitamos es que vengan unos helicópteros, aviones y boten agua, como hemos visto en otros territorios, porque realmente la fuerza de las brisas del aire está llevando a que estas chispas se expandan. El verano ha sido intenso. Hace unos meses, unas semanas atrás, tuvimos un fuerte vendaval aquí, tumbó muchos árboles. Esos árboles pueden estar en riesgo en este momento de que una sola chispa, y están en el lado del parque, están allá en el parque Chiribiquete. No. Ese es el llamado y el clamor de nosotros. Óigame, Paola, usted al comienzo nos estaba diciendo que el registro de los incendios comenzó ¿hace cuánto? 10 días. Hace 10 días. Es Decir, y siguen con 20 es que no. voy con usted, alcalde, y Paola, que también tiene varias preguntas, pero ¿usted nos puede precisar la fecha? ¿Desde cuándo, alcalde, se generó la primera chispa, digámoslo así, o arrancaron las primeras llamas? 26 26. de enero para acá. Bien, y el 26 de enero, ¿usted levanta el teléfono y llama al gobernador o llama de pronto a Bomberos Nacional? ¿Usted el 26 de enero se comunicó con alguien para decir, oiga, está pasando esto aquí en Calamar, ayúdeme? Nosotros iniciamos con el tema local Ajá, e inmediatamente al Comité de Gestión del Riesgo. ok. Se hizo visible y la alerta un sábado lo prendimos de inmediato, Ajá. ¿no? O sea, esto pasa por manos también de la Unidad de Gestión del Riesgo. Ellos son quienes tendrían que coordinar este tipo de emergencias. Sí, señor. A ellos pedimos y clamamos esa atención, esa urgencia en equipos, maquinaria, ¿Y máscaras, todo. qué respuesta, alcalde, han recibido de la parte
de esta oficina gubernamental, que es un despacho además que depende de la Presidencia de la República y es la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo? ¿Qué respuesta y qué ayudas ha recibido de esa unidad en particular? Ninguna, Imagínese. ninguna más. Doctor Eduardo José González, señor director Mono González, señor director de la Unidad de Gestión del Riesgo, le estoy hablando a usted. Señor, pellízquese, que esta selva es de todos. ¿O es que usted le está haciendo el favor a los ganaderos que quieren ir a tomarse esas tierras para luego dedicarse a la ganadería intensiva? Señor director de la Unidad de Gestión del Riesgo, esto no es serio con el país, y mucho menos con los compromisos que asumió el presidente de la República hace unos cuantos meses en Glasgow, diciendo que íbamos a proteger la selva. ¿Esto es protección? Paola, por favor, sigamos con el alcalde de Calamar, pero la respuesta la tiene que dar la Unidad de Gestión del Riesgo. Sí, señor. Bueno, mencionábamos también, Juan Pablo, que ya en las últimas horas el alcalde ha decretado alerta roja y yo quiero preguntarle precisamente, alcalde, ¿esto qué significa, qué alcance tiene y cómo se está ayudando a las personas que, por ejemplo, ya perdieron todas sus viviendas? Hablábamos de 5 viviendas con pérdida total y hay otras que están en riesgo. Hay unos cultivos que están en riesgo también, que han sido afectados. Entonces, digamos, en ese sentido, ¿qué está haciendo la autoridad local, entendiendo pues que les toca casi que con las uñas? El objetivo de decretar la alerta roja es ese, buscar mecanismos donde a través de la solicitud de la institucionalidad se solicite esa atención del orden nacional, que vengan no solamente con recursos a fortalecernos, sino también con estrategias. Yo me imagino el día de mañana, es decir, el daño, la quema la podemos parar, pero la recuperación económica, la afectación tanto ambiental, en fauna y todos los derechos que pueden caer aquí a nuestra comunidad son invaluables, no tenemos esa capacidad. La alerta roja también hacemos ese llamado para que atendamos de una manera directa, que yo pueda tener herramientas y destinar para poder mitigar esta emergencia. Ahorita van a venir familias a buscar, se les quemó su vivienda, yo tengo que ver cómo les atiendo, dónde las ubico, se perdió todos los cultivos de pan coger, muchas familias inmersas con los acuerdos de conservación y los proyectos que estábamos andando quedaron allí. Si ustedes miran allí no se quemaron cultivos ilícitos. ¿Por qué? Porque estamos comprometidos con esa paz con legalidad, porque estamos pensando en una productividad, en ser competitivos desde otro ángulo con los cultivos de pan coger. Esta alerta roja es precisamente para que nos den uñas, porque en este momento no tenemos cómo realmente atender ni en recursos físicos ni económicos, mucho menos en talento humano para poder atender esta emergencia. Estamos viendo, alcalde, justamente en su pantalla, pues que Calamar es un municipio PEDET, así que también debería tener los ojos del gobierno nacional puestos allí. Antes de saludar a nuestro siguiente invitado, yo quiero agradecer por estas imágenes que nos han enviado, que son bastante impactantes, a los bomberos de Calamar, que son quienes han hecho quienes han hecho el registro de lo que está pasando, pero también a la alcaldía y a Marandúa Estéreo, que es el medio de comunicación que ha estado muy pendiente de todo lo que está pasando Paola, allí. Yo sé que usted va con su otro invitado, pero permítame, porque quiero sí hacer unas preguntas ya más puntuales al alcalde. El municipio de Calamar, sin duda, alcalde, pues es un municipio PEDET, sí, pero además tiene una presencia importante del Ejército Nacional, porque finalmente hay una zona donde se tiene que garantizar la seguridad, la lucha contra algunos grupos ilegales que hacen presencia en ese sector del país. El Ejército, usted nos contaba que les ha brindado, por ejemplo, ayuda con agua, con algunos elementos para ofrecerle a los bomberos, pero como tal no se ha destacado un grupo de miembros del Ejército, ahí sea para que ayuden a hacer unas trochas, para evitar que avancen las llamas o para de alguna manera colaborar, coadyuvar con la labor que están haciendo los integrantes del Cuerpo de Bomberos de Calamar. Yo he hablado con el coronel Silvano, quien es el encargado aquí del batallón presente en Calamar, y se ha hecho sí un apoyo, se está, digámoslo, coordinando, pero no se ha ido a territorio, no se ha ido a hacer esas ayudas que usted nos dice, esas zanjas, por ejemplo, que puedan manejar en la candela. Ellos han estado presentes, sí, con unos kits de hidratación. Yo sé que tienen la mejor voluntad, pero francamente allá solo ha estado el cuerpo de bomberos
voluntarios, la misma comunidad y es lo que podemos ahorita manifestarlo con muy poquito. Mire que lo que ustedes decían, con esos equipos de espalda que se utilizan para tal vez fumigar, con esos es que estamos mitigando el agua ahorita, el incendio, No, con agüita. Óigame, alcalde, y finalmente, porque va Paola con su otro invitado, pero yo quiero que nos hable usted de quemas del pasado. Esta no es la primera vez que se presentan incendios en una región como esta. Esta no es la primera vez que se registra un hecho de este talante. ¿Qué ha pasado con terrenos que en otros tiempos, que en años anteriores, han sido protagonistas de este tipo de circunstancias? ¿Qué ha ocurrido con lugares en donde se han dado este tipo de incendios? ¿Se han recuperado para la selva o se han convertido en terrenos productivos para la agricultura o para la cría de ganado? Bueno, Juan, yo quisiera darte cifras exactas de pronto de incendios anteriores, pero creo que de esta magnitud es el primero que nos ha tocado así. Es posible que hayan en otros sectores un poco más alejados. Esos terrenos, después de estas quemas, pues se utilizan algunos para la ganadería. Vuelvo y le digo, ahí necesitamos herramientas donde se puedan blindar, que estos terrenos no se ocupen, no se comercialicen. Por el contrario, que le demos todas las herramientas a nuestras autoridades ambientales, a los municipios, para que les recuperemos esos terrenos a nuestra selva, ¿no? A nuestro pulmón, a la humanidad, que finalmente es lo que queremos hacer. Aquí íbamos en una línea muy comprometida de conservar produciendo y de producir conservando, que era la línea donde nos veníamos enfocando. Esto se nos atraviesa en un mal momento y cae muy mal porque realmente la actividad con el chontaduro, con el plátano, con el cacao, que es una apuesta enorme, fuerte, un caucho que se hizo hace algunos años, la piña, la avicultura, que es otro de las líneas económicas que se estaba basando ya en nuestro territorio. Obviamente ya en una escala la ganadería que se fue ubicando en aquellos terrenos que fueron dejados anteriormente ocupados por cultivos ilícitos de coca, pero que se han ido metiendo en una legalidad con prácticas buenas, donde no es una ganadería extensiva, sino produciendo, digamos, de una mejor manera la lechería que sostiene la familia calamarense hoy en día. Todo esto se va a ver afectado y se ve afectado en este momento. Ya los 30 kilitos de cacao que se sacaban, imagínense dónde va a quedar esa familia, ya no lo vamos a poder hacer. La Sacha Inchi. Sí, pues alcalde, muchísimas gracias por darnos este panorama de lo que está pasando allá y créame que vamos a insistir con gestión de riesgo para que pues ayuden o por lo menos les presten una asistencia. Y saludo a esta hora Juan Pablo a Orlando Castro, él es el director seccional del CDA del Guaviare. La CDA es la Corporación Ambiental para el Desarrollo Sostenible del Norte y Oriente Amazónico. Doctor Castro, gracias por estar con nosotros y lo que le quiero preguntar inicialmente es sobre el tema de la ganadería extensiva. ¿Qué es lo que está pasando allá en el Guaviare con esta situación y si tiene que ver algo esto con estas quemas que se están viviendo allí en el departamento? Hola Paola, a Juan Pablo y a todos los televidentes y los seguidores de este espacio, muchas gracias por la invitación, buenas tardes. Bueno, este fenómeno de ganadería lo hemos estado de diferentes escenarios haciendo estas advertencias sobre este fenómeno, lo que está pasando aquí en el departamento del Guaviare, y voy a lo que preguntaba Juan Pablo al alcalde. Lamentablemente, una vez hacemos este seguimiento multitemporal con estas imágenes satelitales, pues nos damos cuenta que efectivamente una vez pasan estas quemas, pues lo que sigue son pasturas, praderas, pozos reservorios, y vamos a revisar y efectivamente ganadería. Este es el fenómeno, esto es aquí en el departamento del Guaviare. Uno de los motores de deforestación es la ganadería, es el primer motor de deforestación. Y seguido a esto, entonces aquí es una cadena, ¿no? Viene la deforestación y más adelante viene la ganadería. No es un secreto, es
algo que es latente, se ve en los sobrevuelos que han hecho diferentes instituciones. Lamentablemente nuestra corporación es una corporación que tiene mucha responsabilidad, es muy grande, tiene aquí en el departamento del Guaviare 5.400.000 hectáreas para controlar y vigilar, donde el personal que tenemos no tiene estas capacidades, o sí es muy capaz, pero no tenemos el personal para hacerlo, por la extensión y por los mismos recursos. Permítame interrumpirlo ahí, porque si se tiene tan identificado el problema, ¿cómo hacer para evitarlo? ¿Qué están haciendo para que no suceda? Bueno, Paola, lamentablemente todos estos fenómenos de deforestación y de quemas están sucediendo en reservas forestales, donde son predios baldíos de la nación, donde no hay identificada la población que está viviendo allí. Eso es una gran problemática que tiene el departamento, la ilegalidad del territorio. Allí no hay a quién identificar. Desafortunadamente no se evidencian los daños, se evidencian los desastres ambientales, pero no se pueden identificar estos infractores, porque desafortunadamente ni en territorio, la comunidad que está allí muchas veces se vuelve cómplice del delito, y desafortunadamente no podemos tampoco identificar para poder, de competencia nuestra, una posible sanción administrativa, y todos estos expedientes, todas estas coordenadas que tiene la corporación, porque se han hecho unos ejercicios bien juiciosos, esos expedientes se han trasladado hacia la entidad competente. En muchos casos es el Ministerio de Ambiente y en otros casos la misma Fiscalía, para que pueda hacer este trabajo judicial que ellos hacen. Ingeniero, ¿por qué razón no se procede a recuperar esas zonas afectadas por los incendios? ¿Por qué termina tomándosela la ganadería extensiva? ¿No hay un esfuerzo luego para reforestar, o sencillamente son más rápidos y termina siendo más efectivo luego la asignación de esas tierras que son baldíos en lugar de la recuperación de la capa vegetal? No, desafortunadamente en este momento la corporación CDA no puede llegar a esos sitios. La corporación ha sido en varias ocasiones amenazada por grupos ilegales. Usted ha hablado algo importante, Juan Pablo, y es el tema del ejército. Nosotros debemos tener una fuerza pública que es la que nos apoye para poder llegar a la zona, y muchas veces no tenemos ese apoyo para poder acceder a estos lugares donde tenemos problemáticas de conflicto, donde desafortunadamente la corporación no puede hacer presencia. Por eso es que estos proyectos no pueden llegar allí, además por lo mismo, porque no se identifican estas personas, o no podemos llegar a implementar ese tipo de proyectos en lugares donde no podemos acceder. Ingeniero, ¿qué tantas hectáreas se perdieron en el último año por deforestación y qué tanto han aumentado en comparación con años anteriores? Bueno, es una muy buena pregunta. El año pasado, alrededor de 15.000 hectáreas fue el resultado de la deforestación el año pasado. Este año, en cifras extraoficiales, porque hay el boletín del IDEAM, que es la entidad que nos entrega esta información, no ha salido hasta el momento. Ellos siempre tienen un periodo casi de 6 meses para entregar información, pero nosotros hemos hecho también con nuestros profesionales SIC, hemos hecho un ejercicio importante y tenemos unas cifras extraoficiales que dicen que para este año, a la fecha donde vamos, la deforestación está alrededor de 14.000 hectáreas en el departamento del Guaviare, muy similar a las del año pasado. La cifra que estaba mencionando ahorita Andrea, no, pero la deforestación 14. No, las áreas afectadas Entonces, por no, por eso, pero deforestación, cifras no oficiales, además, como pero además con incendios, sin incendios, no deja de ser la selva, no deja de ser la vegetación originaria del departamento la que se ve afectada, Paula. Esto es muy triste, esto es doloroso. Y en lo que hablábamos también, el riesgo que hay frente a que las llamas lleguen al Parque Nacional del Chiribiquete. Yo quiero preguntarle sobre eso, doctor Castro. ¿Qué pasaría en caso de que el fuego entre al parque? ¿Cuál es el riesgo de afectar esta reserva natural? Y pues, ¿cómo están haciendo para evitarlo? Bueno, tratar de evitarlo, como lo decía el alcalde, pues desafortunadamente es muy, muy complicado, es muy compleja. Aquí con nuestros compañeros de parques nacionales estamos precisamente buscando las alternativas, porque pues ya parque
Ya Chiribiquete hace parte de la jurisdicción de parques nacionales. Nosotros estamos trabajando lo que es reserva forestal y DMI, ese es como nuestro lugar de competencia. Hoy precisamente tenemos una reunión extraordinaria de gestión del riesgo a partir de las 3 de la tarde, donde vamos a estar ahí con parques nacionales, con las diferentes instituciones, para poder buscar alternativas. Pero aquí yo creo, Paola y Juan Pablo y todos los que están en la mesa de trabajo, el tema ya no es regional, ya no es de nosotros. Esto es un SOS, esto es un llamado de preocupación y de alerta al gobierno nacional. Esto ya tiene que trascender. Hoy el departamento, la idea es que en ese comité extraordinario de gestión del riesgo departamental se pueda lanzar la alerta roja departamental, porque definitivamente nosotros, tanto como la autoridad ambiental, tanto como el cuerpo de bomberos, las mismas autoridades de fuerza pública, no contamos con los recursos ni humanos ni económicos para poderle hacer frente a esta situación. Por eso es un llamado de emergencia. Yo lo dije hace un momento en un medio local que me estaban haciendo una entrevista, y es: el Guaviare está en llamas. Y es un llamado a toda la comunidad, a todo el país, para que miremos lo importante que es la Amazonía, y que aquí en estos momentos muchas veces nos toca trabajar con las uñas. En bolas, ingeniero, muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a seguir elevando las consultas a nivel de gestión del riesgo, a nivel del Ministerio de Ambiente, del Gobierno Nacional, a ver si 10 días después algo van a hacer por el Guaviare, que está en llamas.